La palabra de Dios dice así: mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Amén. Pueden sentarse. Fuimos creados para una vida más abundante. Jesús, como maestro o rabí, tenía un yugo, y no fue hasta hace poco que leyendo sobre Jesús y sus discípulos, entendí verdaderamente lo que significaba el yugo. El yugo era una forma hebrea de llamarle a sus enseñanzas, la manera de leer las escrituras. Y cómo ese maestro entendía que el ser humano podía ser exitoso en el mundo de Dios. Así que no tenía mucho que ver con el yugo que rápido pensamos en los bueyes y esos, sino que es la forma en que Jesús llevaba sus enseñanzas y cómo entendía que el ser humano podía ser exitoso en el reino de Dios. Los maestros o rabinos escogían a los mejores estudiantes. No a todo el mundo le decían: ven, sígueme. Era una sociedad basada en las obras, el gesto externo de compromiso y ética moral. Marta y María, por consiguiente, fueron criadas en este tipo de cultura, donde existían varios grupos dentro del judaísmo: los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, entiendo si no me equivoco, los cuales enfatizaban ciertas prácticas religiosas para adorar a Dios. Y a las mujeres se le exigía el cuidado de la casa y las atenciones con rigor. Ellas no estaban obligadas a que siguieran un maestro per se. Aquel tiempo era un tiempo difícil para las mujeres, donde debían demostrar aún su valía por medio de sus obras, ya que éstas no eran enviadas a la escuela. Marta y María reconocían a Jesús como autoridad. Ya pudimos ver que le llamaban Señor, Señor. Marta inclusive se acerca a él para consultar si le agradaba, si le importaba, como dice otras versiones. Otras versiones dice: si crees que es injusto. ¿No crees que es injusto? Si pensaba que era injusto el comportamiento de su hermana. Marta sabía que debía acudir a él para atender o resolver su necesidad o preocupación, porque sabía que con solo una palabra su hermana le iba a hacer caso. Entonces observamos la famosa respuesta de Jesús: Marta, Marta, afanada y preocupada. En esta versión decía molesta. Y la intención de este mensaje en esta mañana no es la típica intención que se le da a este pasaje de exaltar la vida contemplativa de María sobre la vida atareada de Marta. Porque sin ambas, la vida de la iglesia y sobre todo la misión de Dios no se pudieran cumplir efectivamente y o saludablemente. Jesús nos llama a una vida que verdaderamente es vida. Una que fue intencionada desde el Génesis, cuando Dios creó a su tiempo y aún así sacó tiempo para descansar. Una vida que se alimenta de la fuente verdadera, deleitarse en su presencia y en la relación que ahora, gracias a Jesús, volvemos a tener. Pero existe un problema. Encontramos a Marta viendo a Jesús desde los ojos de su cultura. Y claro, vamos a verlo en nuestra cosmovisión
cómo percibimos y procesamos el conocimiento del mundo, está compuesta por nuestra cultura, nuestra educación, nuestra religión y experiencias de vida. Eso es algo que no podemos verdaderamente diferenciar o sacar fácilmente. Marta veía a Jesús, al Mesías, número uno, con los ojos de la esperanza que tenía su cultura, de un Mesías redentor de su situación política. La opresión política que vivía a diario Israel por Roma. El Cristo o el Mesías prometido, que eso es un título, vendría a salvar a Israel y a derrocar el imperio romano. Pero no fue así. Jesús vino para traernos una vida que era verdaderamente vida. Marta también veía su fe en Jesús y su servicio a Dios con los ojos de su cultura. Y el problema es que la fe no puede verse desde los ojos del mundo, con la óptica del mundo. Hebreos 11 lo conocemos muy bien, o la mayoría, ¿verdad? Si usted no lo conoce ahora, qué bueno. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, pero miren esta segunda parte, la convicción de lo que no se ve. En un mundo donde la ciencia reina, donde todo debe tener evidencia, donde todo es tangible, medible, donde para creer hay que ver, El autor o autora de Hebreos nos presenta la fe como la convicción de lo que no se ve. Entonces, para tener convicción no se necesita ver. Jesús traía consigo una manera distinta de ver, una manera digna de su extraordinaria naturaleza, que ahora con su presencia el reino de Dios se había acercado. Jesús mismo lo dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Se entiende que al estudiar los evangelios, momentos antes de llegar a la casa de Marta y María, Jesús había proclamado esta verdad. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Así que Jesús se quedó como con eso, pensando. Y ahora lo estaba demostrando. Y no solamente a los hombres, sino que también a las mujeres. No solo a los eruditos y sabios, los que eran dignos de poder leer y de poder estudiar la palabra, sino a los humildes de corazón, a los desventajados ante los ojos de la religión de aquel tiempo. Jesús, aunque solo a Pilato lo confesó con palabras literales, mi reino no es de este mundo, con sus acciones y manera de vivir demostraba estas verdades. La historia de Marta y María fue una de esas majestuosas demostraciones. El judío mismo, los hombres judíos, específicamente aquellos que seguían un maestro, debían cumplir con el yugo del mismo, uno que se enfocaba en tareas, altas expectativas y maneras ostentosas de demostrar su pureza y ejemplar relación con Dios. Las mujeres no tenían por costumbre sentarse a los pies del maestro a simplemente escuchar. Por eso es que también a Marta le chocó, porque dice, pero ¿qué está haciendo María? Ella está sentada a los pies del maestro. Es más, por lo general, en las sinagogas estaban sentadas en otra sala, detrás de donde se sentaban los hombres a estudiar la palabra y a recibir la enseñanza. Mientras estaban en la casa, las mujeres tenían que estar ocupadas en el servicio ejemplar a los hombres. Entonces, Jesús llama a Marta, afanada y preocupada,
al momento de reclamarle a su hermana, de reclamarle que su hermana no cumplía con las exigencias de la sociedad y su cultura. Y no solamente eso, Jesús describe la parte de María como aquella que no le será quitada. O sea, la parte que ella escogió, la parte de sentarse a los pies de Cristo, a escuchar sus palabras, no le será quitada. ¿Cómo así? Jesús con esto estaba llamando a María a una vida balanceada, donde la acción provenga de un lugar de descanso en su presencia. Y lo que ellas no sabían en ese momento, ¿verdad? Porque ellas estaban viviendo, o sea, estaban en un momento donde su cultura estaba siendo impactada por Cristo, estaba siendo impactada por el cambio. Pablo nos lo explica luego. Más adelante, una vida en respuesta al amor. Jesús nos llama a una vida en respuesta al amor, obediencia y adopción de la identidad como hijos de Dios. Y entonces aquí yo hago un pequeño paréntesis, que es bien pertinente para la cumbre. Yo no sé si usted se ha dado cuenta del mensaje de Dios para la cumbre en este último mes. Yo les voy a dar un pequeño resumen. Precisamente dentro de las marcas que nuestro pastor Frankie nos hablaba en nuestro aniversario Fieles, bajo el título Marcas de una iglesia que perdura, una era una iglesia que tiene clara su identidad. O sea, que nosotros reconocemos nuestra identidad como hijos. Una iglesia llena de fe y amor. Una iglesia donde el evangelio da fruto. Una iglesia que conoce la voluntad de Dios. Una iglesia que persevera, que es paciente, gozosa y agradecida. Una iglesia centrada en el evangelio. Y centrada en el evangelio no es más que reconocer y creer la identidad de Jesús como el Cristo, el Mesías prometido, y que vive con la palabra como regla de vida. Eso fue comenzando mayo. El Señor nos hace un emplazamiento como iglesia colectivo. Luego, al próximo domingo, el Día de las Madres, Gabriela Martínez nos hablaba con su experiencia y partiendo de la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro, sobre nuestro fundamento, sobre la identidad como hija de Dios y cómo debía ejercer ese rol con innovación y coherencia. Y esto no es más que un llamado a que nuestras vidas cristianas o nuestra vida puedan ser consistentes con lo que creemos en lo cotidiano. Entonces ya el Señor nos está diciendo que una iglesia que persevera es una iglesia que reconoce su identidad como hijos, acá que trabaja con innovación y coherencia. El pasado domingo, que fue el próximo de Madres, nuestro pastor Frankie nos habló sobre nuestro fundamento de fe, la base de lo que creemos y cómo debemos creer en la palabra de todo corazón para ser transformadas por ellas. Creer que Jesús verdaderamente es el camino, la verdad y la vida. Y no fue hasta hace poco que unos días me di cuenta de la línea que llevaba Dios para la cumbre en este último mes. De momento pensé que Dios me llevaba con otra línea. Pero Dios no es así. Dios lo tiene todo fríamente calculado. Fríamente no, también cálido, porque es rico. Si llevas años en la cumbre o solo este mes, quizás menos de un mes, tal vez eres miembro o ni siquiera comenzaste a venir y ni siquiera has pensado en eso todavía. Este mensaje
también es para ti, porque no es casualidad que estés aquí hoy. ¿Estás viviendo una vida a la que puedas llamar verdaderamente vida? Una vida que tenga propósito, fundamento, acompañamiento, paz y gozo, aún en medio de los momentos difíciles, y que no será quitada al momento de morir. Vives con la esperanza de que cuando mueras, aún esa parte no te será quitada. Jesús le dijo a Marta que la parte que escogía María no le sería quitada. En los tiempos finales, todas las obras de Marta se quedarán como lindos detalles en la tierra. Pero si seguía sirviendo afanada y preocupada, su alma no descansaría en él. ¿De qué le habría servido todo este servicio que realizó si su alma se iba a perder o iba a estar cansada? Y ahora no estoy diciendo, como dije, esto no es un mensaje que va a priorizar una vida, pues no hago nada, solamente estoy leyendo la palabra y vengo a la iglesia y ya, no. María escogió vivir prestando atención a las palabras del Maestro, las cuales aumentarían su fe y entonces la llevarían a actuar de forma que rendiría el fruto, un fruto que sería eterno, que al partir de esta tierra no le iba a ser quitado. Y volviendo a Pablo, vamos a escuchar algunos versículos sobre esta fe que tenemos en Cristo Jesús. Colosenses 1, del 4 al 6. Pues hemos oído de su fe en Cristo. Esto lo escribía Pablo a los colosenses. Aquí enseñando la nueva forma de Cristo. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús, del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, los colosenses, ustedes y también a nosotros, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como todo el mundo está dando fruto, como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Gálatas 3, del 24 al 26, dice así: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora ha venido la fe y ya no estamos bajo el guía, bajo la ley. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Haga nota de eso. Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces no somos hijos de Dios simplemente para vivir como reyes en el mundo. Hay veces que el Señor nos da grandes bendiciones. Somos hijos y como tales tenemos un legado que debe cumplirse de acuerdo al yugo de Jesús, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús.
Jesús es nuestro modelo de cómo ser un ser humano exitoso, si lo quiere ver desde el punto de vista del mundo. Uno que verdaderamente agrada a Dios. Entonces, antes de esto, ¿verdad? Antes de llegar a la casa de Marta y María, si uno se pone a comparar cronológicamente dónde Jesús dijo estas palabras y cuándo llegó a casa de Marta y María, esto pasó justo antes, como les dije anteriormente, esto pasó, estas palabras que vienen ahora, dale próximo. Sí. Estas palabras famosas vienen justo antes de que Jesús llegara acá a casa de Marta. O sea que Jesús venía con una línea. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes, mis enseñanzas, mi forma de ver el mundo, mi forma de vivir, y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán ¿qué? Descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. De momento, ¿verdad? Nos abrumamos porque decimos, es que hay tanto que hacer, hay tanto que hacer. Pero miren, hermanos, Jesús, teniendo todo el poder, no sanó a todo el mundo. No le predicó a todos de una vez y por todas. Entonces, ¿por qué nos agobiamos al hacerlo nosotros? ¿Verdad? Y esto no es que, por favor, no lo tomen de mala forma. Tenemos que hacer. Pero a veces cogemos un yugo más pesado del cual Cristo abolió. Jesús vivía en comunidad, se mantenía y priorizaba estar en sintonía con el Padre, amaba sin medidas y predicaba el Evangelio. Entonces, esto me lleva a la intención que ponía el Espíritu Santo en mi corazón al pensar en este mensaje. Y este es un mensaje para dos tipos de personas. El primero son aquellos que tienen temor a acercarse a Dios porque la tarea del Evangelio se ve muy extensa y agotadora. Y esto es un llamado, ¿verdad? A romper con el paradigma de que para Dios hay que decirle a todo sí. Y sí, debemos decirle a Dios que sí. Sin embargo, una vida pegada a su voluntad no se define por la cantidad de obras, ni cuántos títulos, ni qué títulos cumpliste en la vida cristiana. El Evangelio es para todos. Tengas doctorado, credenciales, o aún si ni siquiera pudiste terminar la escuela. Dios quiere que vivas una vida la cual es como la de María, pegada a sus pies, descansando en Él, caminando donde jamás pensaste, habitando en lugares donde no le correspondían como hizo María y obedeciéndole con todo tu ser, tus talentos, habilidades y hasta lo más mínimo e insignificante que tú puedas pensar que sabes hacer, el Señor lo utiliza. Ayer escuché a una misionera en el sur, que es misionera en el sur de Asia, la cual amo, ¿verdad? Diciendo, la misión de Dios es un gran árbol y cada uno de nosotros somos sus ramas. Tu rama es necesaria. Y esto me lleva, ¿verdad?, a un testimonio bien breve de mi vida. En el 2013, antes, como unos 4 años de yo haber llegado, antes de yo haber llegado a la cumbre, yo pensaba que yo tenía la vida cuadrada.
Yo estaba empezando una relación, mi papá era pastor de una iglesia, estaba ejerciendo mi liderato, nos íbamos a casar en unos años y yo dije, pues fine, ya, set. Ese año Dios me habla por medio de una persona y yo soy un poco escéptica con las profecías, ¿verdad? Porque yo no sé ustedes, pero hay muchas veces que hay profecías, lamentablemente, que el pueblo de Dios ha sido llevado a, ¿verdad? Por emoción y otras cosas. Soy bien escéptica con eso, pero sí creo en ellas. Y vino esta persona y me habló que Dios me iba a utilizar en la misión de Dios con todas las cosas que yo había estudiado. Y Gabriela en el 2013 se encontraba con una frustración porque yo no encontraba, con un bachillerato en mis costillas de agricultura de Mayagüez, y yo no encontraba trabajo. Y el Señor me estaba dirigiendo al campo de la educación, y pues empecé en el campo de la educación y había algo que todavía no me encajaba. Yo decía, bueno, pues ya estoy a punto de terminar, voy a seguir. Y me acuerdo que cuando eso pasó, el Señor ponía en mi cabeza un mapa del mundo. Y yo en ese momento había ido a un solo viaje misionero, como 6 años atrás. Y de momento eso causa una crisis porque, o sea, el que te cambien los planes, yo me imagino que los que están aquí, que han vivido esa experiencia, es una experiencia traumática. Es una experiencia tremendamente traumática. Y más si eres una persona que tratas de controlar pues las cosas o que salgan más o menos como un plan. Después de ahí se me hace difícil hacer planes, pero los hago. Y en el 2016 mi relación termina. El Señor me invita a visitar 5 países. 4 en verano y 1 en invierno, en octubre, alrededor del mundo. Y mi vida dio un giro que yo jamás había pensado. Y todo fue porque yo decidí escoger la parte que escogió María antes que todo lo demás. Antes que todo lo demás. Y mi vida cuadrada de planes se volvió una vida que verdaderamente yo puedo llamar vida. Jamás yo iba a imaginar que yo iba a pisar, después de esos años, casi todos los continentes. Para la gloria de Dios y haciendo literalmente todo lo que el Señor, todas mis frustraciones, todas mis lágrimas, todo. Entonces de esto se trata. En ese momento también llegué a la cumbre. Y lo primero que Leo me decía era, wow, qué bueno que hiciste todo eso. Pero ahora es tiempo de aprender a ser hija de Dios. Y no a ser. Y yo venía con una carga en mis hombros pesada, porque ya a mis 28 años para ese tiempo yo estaba agotada y no sabía de momento cómo buscar a Dios, porque mi vida estaba viéndose por los ojos de la productividad, de todo lo que tengo que hacer, de todo lo que tengo que hacer para Jesús. Y Jesús me enseñó en la cumbre que eso no es así. Que yo tengo que aprender a ser hija y que desde ahí, desde el descanso en su presencia, entonces podemos hacer. Jesús nos invita a vivir una vida donde los estándares del mundo no deban ocupar la forma
que servimos y vemos nuestra fe, donde podamos vivir de una forma simple, donde podamos tener tiempo para todo y cumplir todo lo que Dios ponga en nuestra mano para hacer. Entonces, de momento, yo sé que a veces muchos tenemos muchas ganas de hacer tantas cosas para Dios. Especialmente los padres, cuando son nuevos padres. Me he encontrado con amigos, ¿verdad?, que de momento dicen, pero es que yo quiero hacer esto, pero que tengo los nenes. Pues Dios te necesita en ese momento criando a tus hijos, hablándole a esas personas que están a tu alrededor de todas las actividades que tiene tu hijo, que quizás se pueden balancear, pero de todas esas áreas donde el Señor te permita estar, el Señor quiere que tú obres ahí. No hay programa. Simplemente empezar a relacionarse. Y si entonces usted vive una vida que va guiada por el Evangelio, entonces las personas van a ver el Evangelio encarnado en usted. Y eso le abrirá puertas a que entonces en algún momento usted pueda discipular gente. Usted puede invitarlos a un grupo pequeño. Usted puede estudiar la palabra. Pero para eso hay que estar presente. No nos sintamos con la presión de que tengo que hacer X cosa para agradar a Dios. No todos vamos a ser pastores. No todos vamos a ser doctores o profesores en el seminario. Y eso no es lo único que le agrada a Dios. El Señor quiere utilizar a cada uno de ustedes en cada uno de los lugares donde usted se mueve. Pero lo quiere hacer desde un punto que usted haya descanso en Él primeramente. Para eso tenemos que hacer unos ajustes. Ajustes de tiempo. Este también es un mensaje para aquellos que vivieron vidas extraordinarias con muchas obras buenas para Dios, pero están cansados. Y apenas les alcanza para tener un tiempo a solas con Jesús. Y mire, uno cae en esta rutina, porque no se crea que aunque nosotros estemos aquí, eso es uno de los retos también que se nos hace difícil a nosotros, los que estamos trabajando aquí, porque de momento hay muchas cosas que hacer. Pero esta palabra, a quien le hablo primero es a mí. Porque muchas veces se nos hace difícil tener un tiempo a solas con Dios. Pero el Señor nos vuelve a decir, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Estás viviendo tu fe por obras o por gracia y deleite a sus pies? El mundo tiene estándares de productividad y valor que no podemos imponer en la fe. No podemos. Jesús era alguien sobrenatural que nos llama a vivir una vida totalmente distinta a lo que el mundo, las corrientes de este mundo, ¿verdad?, pretenden imitar y ofrecer. Así que esto es un llamado a que estudiemos la vida de Jesús. Veamos detenidamente su vida, porque su reino no es de este mundo. ¿Qué está definiendo tu fe? ¿Cómo el mundo opera o cómo Jesús vivió? ¿Cómo estás viendo tu fe? Te doy gracias, Señor. Eres un Dios todopoderoso.
Y eres el Dios que ciertamente escribe en nuestra historia. Y el Dios que llama a la cumbre. A vivir esa vida que tú intencionaste desde un inicio. Señor, te pedimos perdón porque estamos volviendo al pecado original y es escogiéndonos a nosotros antes que a ti. Escogiendo obedecernos antes de obedecerte, Señor. Antes de cumplir lo que tú habías intencionado perfectamente y que ahora estamos pagando. Pero te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús para enseñarnos una mejor manera de vivir. Y simplemente, Señor, yo te pido que a cada uno de mis hermanos les puedas traer a la mente cómo están viendo su fe, cómo están viendo el servicio a ti, Señor. Señor, emplázanos. Señor, confróntanos. ¿Qué cosas debemos mover? ¿Qué cosas debemos priorizar? Señor, y cambia nuestra cosmovisión. Que podamos sentirnos más dirigidos a leer tu palabra, a buscarte en oración, Señor, para que así, como dice tu palabra, puedas transformar nuestra mente por medio de tu palabra. Ayúdanos a hacer sacrificios vivos, a quitarnos los lentes del mundo y a ponernos los lentes de tu reino, Señor. Señor, te pido que esta palabra habite en nuestros corazones y que sigas abriendo nuestros oídos a lo que nos quieres decir como iglesia. Y no solamente como iglesia, sino como hijos tuyos. Te pido, Señor, que podamos vivir desde esa identidad como hijos, Señor. Que aumentes nuestra fe, pero sobre todo que nos des el valor para enfrentarnos ante nuestras agendas, para enfrentarnos ante nuestros planes y poder ponerte a ti como prioridad, Cristo. Poder decidir cortar porque en ti hay una vida abundante. Poder saber escoger, poder ver dónde tú quieres trabajar, en donde nos has posicionado, Señor. Simplemente queremos agradarte y queremos responderte en una vida de amor y en agradecimiento por esta gran esperanza y esta gran salvación que tenemos por medio de ti, Señor. Así que te damos gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.